Hola, hola, desde el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, We Work the Land, soy Josep y hoy vamos a realizar un ejercicio de concentración previa para encontrar una vena de agua. ¿Cómo trabajamos? En radiestesia, lo sabréis, cuando queremos buscar y prospectar agua. Pues trabajamos con la mente, canalizamos esta energía a través de las varillas, de este instrumento que tantas veces habéis visto en vídeos anteriores. Es un instrumento que nos ayuda a canalizar la energía para encontrar el agua subterránea. Bien, ahora mismo estamos encima de una vena de agua que he localizado previamente y vamos a realizar el ejercicio. Siempre la clave es pensar en el objetivo que estamos buscando. En este caso, agua subterránea corriente, que podría bien ser también un depósito de agua alveolo no corriente, es decir, agua estancada que se ha filtrado por las rocas y está estabilizada, no circula, está estancada, y para esto procesamos otro tipo de pensamiento. No vamos a encontrar las dos cosas a la vez, o hacemos uno o hacemos otro, ¿entienden ustedes? No se pueden solapar. Bien, con esa premisa y sabiendo esto, vamos a hacer una concentración previa, en este caso, para una vena de agua corriente. Bien, vamos allá, vamos a pensar cómo se hace este ejercicio. Cuando prospectamos, pensamos en venas de agua corriente. Aquí en este caso la tengo localizada. Yo vendría de aquí, la varilla en posición inicial es esta, y cuando entramos en la vena automáticamente la varilla se cruza. Ya nos indica que estamos encima de una vena de agua. Bien, observen cómo se cruza, llega hasta el pecho. Si vamos hacia atrás, la varilla vuelve a su posición inicial, estamos fuera de la vena de agua. Entramos en la vena de agua, la varilla se cruza. Bien, siempre, esto es radiestesia, es energía. Cuando estamos dentro, hacemos con las dos varillas, ahora estamos dentro, se cruzan las dos, que lo queremos hacer al revés. Vemos las empuñaduras al revés. El mismo ejercicio, pensamos en la vena de agua, clac, se cruzan. Estamos encima de una vena de agua corriente. ¿Qué ocurriría si mi pensamiento dice que quiero agua estancada, quiero un depósito de agua estancada, no quiero agua corriente? Bien, ¿qué ocurriría? Pues que la varilla no se va a cruzar. Bien, ahora yo pienso agua estancada, no corriente. ¿Qué ocurre? No se cruza, fíjense, la varilla no se cruza. Si yo pienso en un alveolo, agua no corriente, no se cruza. ¿Por qué? Porque no hay. Pero ¿qué ocurre si cambio el pensamiento y digo una vena de agua corriente? Clac, automático, ¿eh? ¿Entienden? A base de mucha experiencia, de mucho ejercicio mental, lo hago automático, me sale automáticamente, o sea, es muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque previamente he trabajado muchísimo con la radiestesia. Son años de estar encima y de estar preparándome y de estar trabajando en ello. Así que si lo practican, si ejercitan y trabajan en ello, pueden llegar a conseguir en décimas de segundo un pensamiento, un objetivo. Bien, así que bueno, les animo a que estudien radiestesia, que lo trabajen, que es un mundo muy interesante y lo que pueden llegar a hacer es increíble, no se lo van ni a creer, lo tienen que probar para verlo, tienen que tomar esta experiencia como algo muy positivo que les va a ayudar muchísimo también. Y bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, de desearles que sean muy felices. No olviden a suscribirse, que es gratuito, le dan a la campanita para recibir cada vídeo que voy publicando y nos vemos en el próximo vídeo.